Vamos a detener la transcripción. Y bueno, entonces, una vez hecho esto, vamos a iniciar a hablar, a hacer un repaso de la clase pasada, un pequeño repaso. Hemos hablado la clase pasada del Imperio Bizantino, Bizancio, que es uno de los imperios más extensos en la historia de la humanidad, que empezó en el año 395 y culminó en el año 1453. Y es el puente, el verdadero puente entre Oriente y Occidente. Y hablábamos eso precisamente porque para entender el Renacimiento debemos entender que el Renacimiento viene eh, del mundo griego, y el mundo griego se desarrolló, se conservó como tal, fue en el Imperio Bizantino. Entonces, a la caída del Imperio Bizantino van a pasar todos estos personajes, toda esta información del mundo griego, eh, a, va a pasar esa información del mundo griego a la Italia del Renacimiento. Entonces, Constantinopla, que va a ser la gran capital del Imperio Bizantino, con otras cuatro sedes, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, que son las cuatro grandes ciudades del Imperio Bizantino. Entonces, después de eso, empecé a hablar sobre qué era el Imperio Bizantino, cómo había llegado, qué era lo que unificaba. Uno de los elementos más importantes del Imperio Bizantino fue una moneda única, el sólido bizantino, y que el idioma oficial del Imperio Bizantino era el griego. Recordemos que el Imperio Bizantino se forma en la división del Imperio Romano, Oriente-Occidente. El Imperio Romano, cuando se va la división final entre Oriente, el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente, que es el que primero cae por las invasiones bárbaras, que llaman ellos, y el de Occidente, el de Oriente, que no va a caer. Entonces, a partir de ahí, toda esa información, toda esa influencia del mundo eh, religioso cristiano ortodoxo, porque ellos van a conservar el cristianismo como tal, pero van a adaptarlo a sus leyes, se va a volver una religión mucho más dada a la fe de los preceptos originarios de la Biblia griega. Y entonces ellos van a conservar ese mundo religioso tan eh, pegado a la Biblia, al Nuevo Testamento, pero griego. Y a diferencia del cristianismo occidental, que se va a consolidar con el catolicismo y Roma, ¿no? Entonces, la fe ortodoxa eh, va a generar el gran cisma de la religión de Occidente. Entonces, el cisma de la iglesia entre la religión ortodoxa y la religión católica. Todo lo que va a implicar la influencia de este cisma va también definir la arquitectura, el arte, ¿sí? Y toda la forma de ver el mundo, hasta que el Imperio Bizantino va a caer por los cruzados, ¿sí? En principio va a caer por los cruzados y después va a caer por los otomanos. Eh, y esto, por ejemplo, va a implicar varias situaciones. Por ejemplo, la caída del Imperio Bizantino va a promover, eh, primero, que se forme, que ese imperio que se va a caer ahí, se vayan todos estos príncipes y toda esta oligarquía que estaba en el mundo bizantino, se vaya hacia el norte, hacia la Rusia y a Kiev, más exactamente, la Rusia de Kiev, y allá se va a consolidar el Imperio Bizantino y se va a llamar la Tercera Roma. Después de Kiev va a pasar a Moscú, va a pasar a Moscú y se va a crear Moscú después de Kiev. Entonces, digamos, la guerra hoy de Ucrania y Rusia tiene esos matices y hay un problema también ahí entre la cuestión de ortodoxos
y de católicos. También están en ese problema religioso ahí. Entonces, ya una vez que el imperio también, pues el imperio bizantino se haya caído y una parte del imperio se ha ido al norte, la otra se va a ir al sur de Europa y pues va a provocar varias cosas. Por ejemplo, la búsqueda, porque el imperio otomano no va a permitir que haya, que haya un comercio más fluido entre Oriente y Occidente. Entonces van a buscar nuevas rutas y por eso Colón va a llegar a América y Magallanes y el otro es, eh, no Magallanes, sino eh, Magallanes fue el que dio la vuelta al mundo, pero este otro personaje que está acá, pero se me olvidó el nombre, va a dar la vuelta por el Cabo de la Buena Esperanza al norte, al sur de África, ¿sí? Ellos, digamos, van a buscar nuevas rutas comerciales con Oriente. Eh, el arte va a ser importante y eso va a provocar, digamos, un cambio en la mentalidad del mundo europeo. Después hablamos de la filosofía del Renacimiento, el teocentrismo, ¿sí? Y donde Dios es el centro del universo, es el aspecto central de la existencia, y a partir de ahí el concepto de escolástica, toda la escolástica para partir de la filosofía, oponiéndose al otro punto, que es el antropocentrismo, donde el hombre es el centro del universo. Entonces ese antropocentrismo pues va a generar una división en la forma de ver el mundo y va a situar al ser como la medida y centro de todas las cosas. Eso va a cambiar, va a transformar la humanidad, la forma de ver el mundo, la forma de ver al ser humano, la forma de analizar la naturaleza. Vimos varias corrientes filosóficas que se van a desprender de ese antropocentrismo, como eh, el antropocentrismo y permítame que aquí el empirismo y el racionalismo. Eso va a desarrollar un cambio en la forma de mirar la ciencia a través de la experiencia y del análisis de las ideas. Entonces, el empirismo va a estar más dado hacia Inglaterra y el racionalismo hacia el continente europeo, hacia Francia, y todo lo que implica cada uno de los elementos. Entonces, eh, los grandes cambios con Galileo, con la matemática moderna, eh, eh, digamos, más que la experiencia va a ser fundamental porque estos grandes pensadores como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci no estuvieron en una escuela, no fueron a una universidad, pero su experiencia les desarrolló, permitió desarrollar un avance intelectual muy alto. Eh, Ay, venga, permítame, porque yo estoy grabando, pero yo no estoy compartiendo la pantalla. Mm, qué pena con ustedes. Yo no había compartido la pantalla. Bueno, ahora sí. Mm, listo. No había compartido la pantalla, entonces creo que no vieron nada de lo que estaba diciendo ahorita, pero bueno. Eh, Me disculpan porque no tenía, ahora sí está compartiendo la pantalla. Ahora sí ven la pantalla, ¿sí? ¿Me confirman, por Sí, favor? sí, 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 la sí. vemos, profe. Bueno, listo. Entonces estábamos hablando de esa parte. A partir del racionalismo y del empirismo se va a desarrollar la ciencia moderna como tal. eh, Cuáles son las características, dijimos cuáles son las características de la razón, la confianza del poder de la razón, la postulación de las ideas innatas, la utilización del método lógico matemático para explicar los razonamientos del empírico y confirmarlos cuando ello es posible. Entonces, dijimos algunas características del racionalismo y del empirismo como los dos bases fundamentales de la ciencia
que van a cambiar, digamos, la modernidad y que van a desarrollar, que se van a impulsar en el Renacimiento mismo. Bueno, finalmente, pues bueno, ya nos centramos en algunos grandes inventos y algunos grandes pasos filosóficos que se iban a dar en el Renacimiento. eh, Esto nos va a llevar pues ya a cambiar la idea de el gran héroe mitológico, el gran héroe medieval, eh, donde el hombre no va a estar más pensando ser el héroe que va a conquistar a través de la espada y de la fuerza, sino a través de las ideas, ¿cierto? La fe se desplaza de Dios al hombre, entonces se va a creer más en el hombre como tal. Listo, esto va a haber un cambio en toda la forma de pensar en la sociedad. La ginecolatría, que es la alabanza y el respeto por la mujer, va a ser uno de los elementos fundamentales del Renacimiento. El cuerpo desnudo, que en el arte medieval no estaba, ahora sí se va a representar acá. El reconocimiento de los valores humanos y el poderío de la iglesia, humanos acabados con la Inquisición y el poderío de la iglesia y la búsqueda de una espiritualidad más humana interior, devoción moderna, era mismo, más libre y directa y menos externa y material. Todo esto nos va a llevar a un cambio de la sociedad y de la ciencia. Se va a proponer una libre interpretación de la Biblia, por ejemplo, con la invención de la imprenta, y la traducción de Lutero a las lenguas vulgares. Eso va a ser terrible para la Iglesia Católica. Bueno, esto nos va a llevar a los grandes pensadores del siglo XIV y XV, del 400 y del 500. Entonces, ¿qué va a ser ese cambio en la sociedad? Va a promover los grandes científicos del mundo de la ciencia moderna y que van a cambiar, digamos, toda la forma, la concepción de ver mm, la sociedad como tal. El primero que vamos a hablar hoy es Nicolás Copérnico. Entonces, Nicolás Copérnico nació en Thorn, Prusia Real, Reino de Polonia, el 19 de febrero de 1473 y muere en Frauenburg, Prusia Real, el Reino de Polonia, el 24 de mayo de 1543. ¿Eh? Eh, Siempre va a estar eh, en un país protestante, ¿no? Entonces eso, digamos, lo va a ayudar a no ser condenado por sus postulados. Pero bueno, ¿cuáles son sus postulados? Fue un astrónomo que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida por primera vez, en primera instancia por Aristarco de Samos, en Grecia. ¿Qué significa esto? La teoría heliocéntrica. En su libro De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes, es considerado el punto inicial de la astronomía moderna y pieza clave de la revolución científica del Renacimiento. Esto es importante porque a partir de él, de todo lo que él escribe, los demás se van a acoger para dar una revolución científica en el mundo del Renacimiento. Fue publicada póstumamente en 1543 por Andrés Osiander. Eh, el libro no lo alcanzó a ver en vida él, no lo encontró, no lo pudo publicar, y sin embargo, pues fue todo un hit y un cambio, y fue perseguido por la Iglesia Católica. Pasó cerca de 25 años trabajando en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del universo. ¿Qué era lo que él decía? Sus libros serían incluidos en el Index Librorum Prohibitorum,
los libros prohibidos de la Iglesia Católica. Entonces, precisamente por eso, por el modelo heliocéntrico. Entonces, va a ser, este libro va a ser uno de los más famosos, libros más famosos en el código, en el índice de libros prohibidos, código de libros prohibidos del Vaticano. La sustitución de un cosmos cerrado y jerarquizado con el hombre como centro, por un universo homogéneo e indeterminado situado alrededor del Sol, representaba una ruptura básica para las ideas medievales. Aristóteles había escrito de todo: teoría literaria, política, ética, metafísica, lógica, meteorología, física, biología, economía. Todo integrado coherentemente. Aristóteles lo manejaba todo dentro de su teoría, coherentemente. Era muy difícil atacar una parte de sus ideas sin atacar el todo. Y recuerde que Aristóteles es la base de la escolástica. Entonces, todo lo que diga Aristóteles está fundamentado en la escolástica. Y entonces, atacar a alguna parte de Aristóteles, a algún elemento de Aristóteles, pues se complica todo porque la escolástica pierde peso. Este sistema fue cristianizado y asumido por la Iglesia Católica a través de la obra de Santo Tomás de Aquino, el sistema de Aristóteles. Esa es la razón fundamental de la permanencia aristotélica como visión del mundo a lo largo de 2000 años. Aristóteles va a decir cómo es el universo, cuál es la conformación del universo, y a partir de ahí, la Iglesia Católica va a asumir toda la información de Aristóteles. La Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana, recuerden que Aristóteles llega por dos lados al catolicismo, ¿no? Por los árabes, por un lado, por los árabes cuando la Casa de la Sabiduría, recuerden, eh, y porque fue traducido al árabe cuando en Bagdad tenían semejante espacio de sabiduría, de conocimiento, esas bibliotecas tan grandes, tan inmensas, todo Aristóteles fue llevado allá y traducido. Y por el otro lado estaba también, por el Imperio Bizantino, los griegos, también la información griega estaba pegada al Imperio Bizantino. Entonces, juntos tomaron los elementos fundamentales para consolidar un concepto filosófico del cristianismo. Las teorías de Copérnico superaron las ideas aristotélicas en la historia de la astronomía, la ciencia y la cultura. Refutar a Aristóteles no era fácil y lo hizo Copérnico. Por eso la iglesia se opuso, no se podía estar frente a Santo Tomás de Aquino, que fue uno de los fundadores de los padres de la iglesia, iba a oponer a ese concepto filosófico copernicano. La autoridad y la credibilidad de la filosofía que sustentaba la astronomía ptolemaica se vio minada por el heliocentrismo apoyado por la iglesia protestante. Entonces, la astronomía de Ptolomeo, Ptolomeo es un emperador, los, egipcio, que va, digamos, a asumir todo el concepto astronómico sobre la forma del universo, y que el universo, la Tierra es el centro del universo y todo gira alrededor de él. Cuando el heliocentrismo dado por Copérnico se va a oponer a esa idea, pues, ¿quién va a sostener esa propuesta eh, de Copérnico? Pues la Iglesia protestante. Algo que afecte a la Iglesia católica, la Iglesia protestante lo va a apoyar. A partir de finales del siglo XVI, la Iglesia católica, utilizando su poder organizado en la Inquisición, convertirá al heliocentrismo en el enemigo más inmediato. Todo el que hable del heliocentrismo será condenado por la Inquisición e irá a las mazmorras e irá
a la tortura de la Inquisición. Entonces no se puede nombrar por eso y va a ser atacado terriblemente. Copérnico plantea que no existe un centro único de todas las esferas celestes y que además del centro de la Tierra, que además el centro de la Tierra no es el centro del universo, sino el centro lunar y el centro de gravedad. Entonces él va a colocar acá aquí el mapa y dice la Tierra está acá, el Sol, Mercurio, Venus, hay otros, y aquí gira alrededor de la Tierra, gira la luz de la Luna, y hay un centro de gravedad que es lo que permite que la Luna gire. Entonces eso, pues eso va a ser revolucionario en ese momento, es lo que sucede en realidad, pero para la Iglesia no va a ser admitido. Y va a plantear las principales ideas de su teoría, varias ideas. La primera, los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares o compuestos de diversos ciclos. Epiciclos se llaman. Entonces el planeta gira, eh, la luna gira en torno a la Tierra gira en torno al Sol, ¿cierto? Son, son movimientos uniformes. El centro del universo se encuentra cerca del Sol, del Sol. Bueno, lo va a plantear él como el sistema solar, ¿no? Hoy sabemos que no es así, pero digamos, con las nuevas tecnologías y todo, la base entendiendo el universo, pero sabemos que es un sistema solar. Orbitando alrededor del Sol, en orden se encuentra Mercurio, Venus, la Tierra, la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Aún no se conocía Urano y Neptuno. De una vez, observando el cielo, encontró esos planetas. Las estrellas son objetos distantes que permanecen fijos y por lo tanto no orbitan alrededor del Sol. Listo. Puede ser, no, digamos, se equivoca en algunos aspectos, pero sí, en realidad estaba dado, la Tierra no, eh, las estrellas no giran alrededor del Sol, el Sol es una estrella, ¿no? La Tierra presenta tres movimientos: rotación diaria, la revolución anual y la inclinación anual de su eje, lo de las estaciones, ¿no? Y el cambio anual. Bueno, entonces, esas son, digamos, una de los planteamientos científicos que hace Copérnico. Sexto, el movimiento retrógrado de los planetas es explicado por el movimiento de la Tierra. Lo que pasa en la Tierra pasa en los otros planetas, el mismo movimiento. Tiene las mismas leyes de movimiento. La distancia del Sol, de la Tierra al Sol, es pequeña comparada con la distancia de las estrellas. Ah, sí, en realidad, sí, o sea, al Sol hay una distancia de tiempo más o menos medible, mientras de las estrellas es casi imposible medirlo, o si se mide en años luz, que es una medida extensa. A partir de Copérnico se desencadena la idea de que el hombre ahora está gobernado por su razón, facultad de ser humano que le hace tomar parte en el ordenamiento del universo. Entonces, el hombre pasa a ser un ser autónomo que basa dicha autonomía en su capacidad de raciocinio. Todo lo que pueda racionalizar el hombre es lo que le da su autonomía. La razón humana puede ahora apoderarse de la naturaleza, dominarla y controlarla. A través de la razón, el hombre puede dominar y controlar la naturaleza. Sabemos que es así, que lo ha hecho, que lo ha dominado, pero a veces la naturaleza se viene contra el hombre, contra esa razón, ¿no? Así el hombre deja de ser el centro físico del universo para convertirse en el centro racional del universo. No es un centro como tal, no es la creación de Dios, sino es un centro racional en el que el hombre empieza a reflexionar sobre lo que sucede alrededor, a razonar más que reflexionar. A partir de ahora nos enfrentamos al mundo, no contemplándolo, sino construyendo hipótesis a través de las capacidades del hombre, que contrastadas con la naturaleza se podrán dar por válidas o no. Entonces, recuerde, en la clase pasada hablamos algo del empirismo que permitía, digamos, esa idea. Entonces, el empirismo y el racionalismo van a repercutir muy fuerte en estas ideas de Copérnico. Bueno, el segundo personaje
que vamos a hablar acá es Giordano Bruno. Giordano Bruno nace en Nola en enero o febrero del 1548 y muere en Roma el 17 de febrero de 1600. Astrónomo, filósofo, teólogo, matemático y poeta italiano. Siempre fue rebelde. Durante su adoctrinamiento fue procesado por rechazar tener imágenes de santo en su celda y aceptar solo el crucifijo. Siempre fue un estudiante rebelde, un hombre rebelde que se... Nada de cosas rebeldes. Más tarde se le abrió un nuevo proceso por recomendar a otro novicio que dejara un libro sobre la vida, perdón, más tarde se le abrió un nuevo proceso por recomendar a otro novicio que dejara un libro sobre la vida de la Virgen y se dedicara a leer otras obras más importantes. Cualquier opinión que estuviera en contra de la Virgen sería, pues, fue castigado, ¿cierto? Huyó del convento cuando se le acusó de defender la herejía arriana, el rechazo de la Trinidad. Entonces huyó, de alguna u otra manera se despegó se desprendió de la Iglesia Católica cuando empezó a criticar estos tipos de conceptos, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. También huyó de Roma en 1576, comenzando una vida errante y aventurera. Toda la tierra es patria para un filósofo, dice, y comenzó a caminar por toda Europa. Expresó en escritos y conferencias sus ideas científicas acerca de la pluralidad de los mundos y sistemas solares, el heliocentrismo, la infinitud de espacios y el universo y el movimiento de los astros. Lo que le valió ser combatido tanto por los católicos como por los protestantes. Y ahí empieza su problema, porque al estar en contra de los católicos, pues los protestantes lo hubieran podido proteger, pero también estuvo en contra de los protestantes. Vivió en diversos países protestantes donde escribió muchos trabajos en latín sobre cosmología, física, magia y el arte de la memoria. Fue uno de los grandes representantes de la tradición hermética. Sus teorías cosmológicas superaron el modelo copernicano, pues propuso que el Sol era simplemente una estrella y que el universo debía contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Llegó a demostrar, aunque por métodos falaces, que el Sol es más grande que la Tierra. No tenía tantos conocimiento como tantas herramientas. De hecho, Copérnico también lo dijo, pero lo intuyó. Digamos, no tenía las herramientas para demostrarlo. Bruno creía que la Tierra giraba alrededor del Sol y que la rotación diurna aparente de los ciclos es una ilusión causada por la rotación de la Tierra alrededor de su eje. Bruno también sostuvo porque Dios es infinito, el universo podía reflejar este hecho. La cosmología de Bruno está marcada por la infinitud, homogeneidad e isotropía, con sistemas planetarios con vida distribuidos uniformemente a lo largo de todo el universo. Todas las cosas que hay sobre la Tierra se mueven con la Tierra. Una piedra lanzada desde lo alto de un mástil volverá al final de alguna manera, aunque la nave esté moviendo. La magia. Ah, bueno. Entonces, uno de los grandes problemas digamos, de los grandes documentos que él tiene es este sobre la magia. Entonces, permítame un chico. Listo. La técnica de la magia consiste en descubrir el misterio del hechizo, sacando partido de la continuidad del peuna individual y del peuna universal. ¿Listo?
El amor es un mago por excelencia, pues pone a disposición todos los medios de persuasión para apoderarse de ciertos objetos. Su finalidad es atar. El mago puede ejercer influencia sobre los objetos, los individuos, las sociedades, así como también puede invocar la presencia de aquellos seres invisibles, los demonios y los héroes. Mas para todo actuar y dominar la manipulación, debe acumular el conocimiento de las redes que se entrelazan para alcanzar el objeto de su deseo. Esta operación es el vincular. De este modo, la magia como técnica sirve como instrumento de manipulación individual o en masa. El conocimiento de los vínculos apropiados permite al mago disponer de toda la naturaleza. Por eso antiguamente el mago y sabio se identificaban. Del mismo modo, conocer las redes vinculatorias permite el dominio de uno mismo, por lo que podemos considerar el uso de la magia como una condición esencial para la acción humana, en cuanto que permite una manifestación libre y no reactiva de las percepciones que nos atan. Así, cuanto más conocimiento tenga el manipulador sobre aquellos o aquello que quiere vincular, mayores serán sus probabilidades de éxito, puesto que sabrá escoger las circunstancias y el momento propicio para crear lazos vinculantes. Eh, a partir de este documento, es uno de los documentos más famosos, pues sobre la magia, pues por supuesto la iglesia lo va a empezar a perseguir. Eh, La Inquisición veneciana lo encarcela el 23 de mayo de 1592 y es reclamado por Roma. El 27 de enero de 1593 se ordenó el encierro de Giordano Bruno en el Palacio del Santo Oficio en el Vaticano. Estuvo en la cárcel durante 8 años mientras se disponía el juicio en el que se le adjudicaron cargos por blasfemia, herejía e inmoralidad, así como por sus enseñanzas sobre los múltiples sistemas solares y sobre la infinitud del universo. Giordano Bruno decidió reafirmarse en sus ideas y el 20 de enero de 1600 el Papa Clemente VIII ordenó que fuera llevado ante las autoridades seculares. El Papa Clemente VIII leyó la sentencia el 8 de febrero de 1600 en donde se le declaraba herético, impenitente, pertinaz y obstinado. Antes de morir, Giordano Bruno dijo lo siguiente: Majori forsan cum timore sentencian in me fertis, quan ego accipiam. ¿Tembláis acaso más vosotros al anunciar en esta sentencia que yo al recibirla? Fue excomulgado y sus trabajos quemados en la plaza pública. Lo habitual era ejecutar al acusado de herejía siempre que éste se retractara en el último momento y después quemar el cuerpo. En el caso de Giordano Bruno, tras casi 8 años de cautiverio, fue quemado vivo el 17 de febrero de 1600 en el campo de Fiori en Roma. Fue despojado de sus ropas, desnudado y atado a un palo. Además, llevaba la lengua aferrada a una prensa de madera para que no pudiese hablar. Antes de ser quemado en la hoguera, uno de ellos se ofreció un crucifijo para que lo besara, pero Bruno lo rechazó y dijo que moriría como un mártir y que su alma subiría con el fuego al paraíso. Listo. La quema de Giordano Bruno. Bueno, el otro personaje es Galileo Galilei. El tercer personaje científico acá que vamos a hablar se llama Galileo Galilei y pues su nacimiento, él nació en Pisa, la Toscana, el 15 de febrero de 1564 y murió en Arcetri, Toscana, el 8 de enero de 1642. Eh, Mostró interés por casi todas las ciencias y artes, música, literatura, pintura. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante de la revolución de Copérnico. Considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna, el padre de la ciencia, relacionado estrechamente con la revolución científica. Entonces está Copérnico, Giordano Bruno, Copérnico, que es el gran revolucionario, pero está en el mundo
digamos, lo intuía, todo lo intuyó mediante observaciones, pero no pudo demostrarlo. Giordano Bruno, que fue el que se opuso a la iglesia y que promovió también las ideas de Copérnico, pero está Galileo Galilei, que es el que sí va a demostrar todo lo que Copérnico dijo. Demostrarlo es muy difícil, ¿no? Su trabajo se considera una ruptura de las teorías de la física aristotélica y su enfrentamiento con la Inquisición romana de la Iglesia Católica. Se presenta como un ejemplo de conflicto entre religión y ciencia en la sociedad occidental. Galileo fue inscrito por su padre en la Universidad de Pisa, donde estudió medicina, filosofía y matemáticas. Todavía estudiante descubre la ley de la isocronía de los péndulos, primera etapa de lo que será el descubrimiento de una nueva ciencia, la mecánica. Dentro de la corriente humanista redacta también un panfleto feroz contra el profesorado de su tiempo. Toda su vida, Galileo rechazará el ser comparado con los profesores de su época, lo que le supondrá numerosos enemigos. Ahí es donde va a rechazar la academia a él, a los profesores, y pues ahí va a tener su gran problema. 2 años más tarde retorna a Florencia sin diploma, pero con grandes conocimientos y una gran curiosidad científica. Fernando I de Medici nombra a Galileo para la cátedra de matemáticas de la Universidad de Pisa por 60 escudos de oro al año. Su lección inaugural tendrá lugar el 12 de noviembre de 1589. En 1592 se trasladó a la Universidad de Padua y ejerció como profesor de geometría, mecánica y astronomía hasta 1610. Padua pertenecía a la poderosa República de Venecia, lo que le dio a Galileo una gran libertad intelectual, pues la Inquisición no era poderosa allí. Después de la muerte de su padre, en 1591, Galileo debe ayudar a cubrir las necesidades de la familia. Comienza a dar numerosas clases particulares a estudiantes ricos a los que aloja en su casa. Con la joven veneciana Marina Gamba tiene 3 hijos. Se encarga de su hijo y envía a sus 2 hijas a un convento. Probó su bomba de agua en un jardín de Padua. La primera bomba de agua que está programada, como la idea de una bomba de agua, la va a hacer Galileo, ¿no? Descubrió la ley del movimiento uniformemente acelerado que él asoció a una ley de velocidades errónea. Galileo continuó todavía como aristotélico en público, pero en privado ya era copernicano. Esperó la prueba irrefutable sobre la cual apoyarse para denunciar el aristotelismo. Los 4 elementos: fuego, aire, tierra, agua, caliente, seco, húmedo y frío. Galileo mostró que los proyectiles seguían en el vacío trayectorias parabólicas. Eso va a ser un gran arreglo en el alcance. Entonces, el movimiento parabólico. Hizo falta la ley de la gravitación universal de Newton para generalizar los misiles balísticos, donde la trayectoria son, en efecto, elípticas. Pues bueno, Newton lo iría a comprobar más adelante. En mayo de 1609, Galileo recibe en París una carta del francés Jacques Badovere, uno de sus antiguos alumnos, quien le confirma un rumor insistente: la existencia de un telescopio que permite ver los objetos lejanos. Construido en Holanda por el fabricante de lentes Hans Lippershey, este telescopio habría permitido ya ver las estrellas invisibles a simple vista. Con esta única descripción, Galileo construye su primer telescopio. Este no deforma los objetos y los aumenta 6 veces. Es el único de la época que consigue obtener una imagen derecha gracias a la utilización de una lente divergente en el ocular, el movimiento de los lentes. La demostración del telescopio deja entusiasmado a los espectadores. Ante sus ojos, Murano, situado a 2,5 kilómetros, parece estar a 300 metros solamente.
Esa demostración va a dejar a todo el mundo eh, eh, sorprendidos. Entonces, algo de una pequeña ciudad que está a 2 kilómetros la acerca demasiado, a 300 metros. Durante el otoño de 1610, Galileo continuó desarrollando su telescopio. Fabricó un instrumento que aumentaba 20 veces el tamaño y lo utilizó para observar el cielo. Empezó por algo 6 veces, después ya de 2 kilómetros a 300 metros y después 20 veces para observar ya el cielo. Y eso es lo que le va a la comprobación. Observando las fases de la luna, descubrió que este astro no era una esfera translúcida y perfecta como afirmaba la teoría aristotélica. Observó las zonas transitorias entre las sombras de la luz y afirmó la existencia de montañas en la Luna. Incluso estimó su altura en 7.000 metros, más que la montaña más alta conocida hasta entonces. Hay que decir que los medios técnicos de la época ni siquiera permitían medir con exactitud la altitud de las montañas terrestres. O sea, antes de medir, no se podía medir las montañas terrestres, pero él sí pudo medir una montaña lunar con su telescopio, ¿no? También descubrirá la naturaleza de la Vía Láctea, cuenta las estrellas de la constelación de Orión y constata que ciertas estrellas visibles a simple vista son cúmulos de estrellas. Otro de los elementos que observa Galileo. Galileo observa los anillos de Saturno, pero no los identifica como tales, sino como extraños apéndices, como dos asas, va a decir. El 7 de enero de 1610 hace un descubrimiento capital. Percibe 3 estrellas pequeñas en la periferia de Júpiter. Y después de varias noches observa, descubre que son 4 y que giran alrededor del planeta. Se trata de los satélites de Júpiter llamados hoy satélites galileanos: Calixto, Europa, Gamímedes e Io. Esos son los satélites que son casi como la Tierra, ¿no? Júpiter y sus satélites son un modelo de sistema solar. Él va a entender que ahí se puede conformar un sistema solar como el del Sol también. Gracias a ello, piensa poder demostrar que las órbitas del cristal de Aristóteles no existen y que todos los cuerpos celestes no giran alrededor de la Tierra. Entonces, él sí va a demostrar a través de la observación de su telescopio que los astros no giran alrededor de la Tierra. También corrige a los copernicanos, que afirman que todos los cuerpos celestes giran alrededor del Sol. No, señor, no todos giran alrededor del Sol. El Sol es otra estrella más. Un golpe muy duro a los aristotélicos. Acepta el puesto de primer matemático de la Universidad de Pisa, sin carga de cursos ni obligación de residencia, y primer matemático y primer filósofo del Gran Duque de Toscana. Galileo orienta su telescopio hacia Saturno y descubre su extraña apariencia. Encuentra una manera de observar el Sol en el telescopio y descubre las manchas solares. Todo lo va haciendo ese descubrimiento que va encontrando Copérnico a través de un solo objeto, que es el telescopio, ¿no? Prosiguiendo con sus observaciones, descubre las fases de Venus, una nueva prueba de verdad del sistema copernicano, fácil de interpretar gracias a la hipótesis heliocéntrica, puesto que es mucho más difícil de hacerlo basándose en la hipótesis geocéntrica. El argumento de las mareas es brillante y propio del genio de Galileo, pero es el único que estaba equivocado. En eso sí se equivoca. Lo plantea la teoría toda muy genial, pero se equivoca. Claro, se equivoca porque no tenía los instrumentos para demostrar la influencia de la luna en las mareas. Según Galileo, la rotación de la Tierra al moverse de su traslación alrededor del Sol hace que los puntos situados en la superficie de la Tierra sufran aceleraciones y desaceleraciones cada 12 horas, que serían las causantes de las mareas. En esencia, el argumento es correcto y esta fuerza existe en realidad, si bien su intensidad es muchísimo menor que la que Galileo calcula y no es la causa de las mareas. El error proviene del desconocimiento de datos importantes como la distancia del Sol y la velocidad de la Tierra.
Si bien estaba equivocado, Galileo desacreditó completamente la teoría del origen lunar de estas fuerzas por falta de explicación de su naturaleza y el problema de explicación de las mareas altas cuando la luna está en sentido contrario, pues alega que la fuerza sería atractiva y repulsiva a la vez. Sería necesario esperar hasta Newton para resolver esta cuestión, no solo explicando el origen de la fuerza, sino también el cálculo diferencial para explicar el doble abultamiento. La teoría la teoría la relatividad no, sino eh, ahora de la gravedad, no, la gravedad, la teoría de la gravedad, ¿sí? Según Bertrand Russell, el conflicto entre Galileo y la Iglesia Católica fue un conflicto entre el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. La inducción, observando a varias cosas, llega a una deducción, ¿sí? A algo, a un razonamiento. Mientras el razonamiento deductivo, a partir de algo, se desprenden varias cosas. La inducción basada en la observación de la realidad propia del método científico que Galileo usó por primera vez, ofreciendo pruebas experimentales de sus afirmaciones y publicando los resultados para que pudiesen ser repetidas. Frente a la deducción, a partir en última instancia de argumentos basados en la autoridad bien de filósofos como Aristóteles o de las Sagradas Escrituras. Entonces, hay una idea, un concepto, y a partir de ese concepto se trata de demostrar ese concepto y se explica todo. Mientras que Galileo, a partir de la inducción, se experimenta, se miran varias situaciones y a partir de las situaciones se saca una conclusión, se llega a una conclusión, la experimentación. Los partidarios de la teoría geocéntrica se convierten en sus enemigos y los ataques comienzan con la aparición de Sidereus Nuncius. Sus adversarios van a criticar la teoría de los cuerpos flotantes, por ejemplo. Galileo pretende que el hielo flota porque es más ligero que el agua, mientras que los aristotélicos piensan que flota porque es de su naturaleza el flotar. Física cuantitativa y matemática de Galileo contra física cualitativa de Aristóteles. Eso es lo que se va a plantear ahí para los estudiosos. En 1612 emprende una discusión con Apelles Latens, un astrónomo alemán, sobre el tema de las manchas solares. Apelles defiende la incorruptibilidad del Sol, argumentando que las manchas son en realidad conjunto de estrellas entre el Sol y la Tierra. Galileo demuestra que las manchas están sobre la superficie misma del Sol o tan próximas que no se pueden medir su altitud. En 1616 es convocado por el Santo Oficio para el examen de las proporciones de censura, pues la teoría copernicana es condenada como una insensatez, un absurdo en filosofía y formalmente herética. Se ruega a Galileo que exponga su tesis presentándola como una hipótesis y no como un hecho comprobado, cosa que no hizo a pesar de que no le fue posible demostrar dicha tesis. En 1618 observa el paso de 3 cometas, fenómeno que relanza la polémica sobre la incorruptibilidad de los cielos. En febrero, aquí pasa el problema. Este es el problema. En febrero de 1621, Cosme II, el protector de Galileo, muere súbitamente. Galileo se convierte en el representante de los círculos intelectuales romanos en rebelión contra el conformismo intelectual y científico impuesto por los jesuitas. Pero Galileo no va a tener quien lo defienda. El 21 de febrero de 1632, Galileo, protegido por el Papa Urbano II y por el Gran Duque toscano Fernando II de Médicis, publica en Florencia su diálogo de Massimi Sistemi, diálogo sobre los principales sistemas del mundo, donde se burla implícitamente del geocentrismo de Ptolomeo. Galileo escribió su obra en lengua vulgar
en vez de hacerlo en el idioma culto, utilizando entonces entre los hombres utilizado entonces entre los hombres de ciencia el latín, ya que a la lengua no le gustaba que, a la iglesia, perdón, ya que a la iglesia no le gustaba que las obras llegaran directamente al hombre de la calle. Ese va a ser un gran problema para él. El proceso realizado por la Inquisición fue irregular, pues a pesar de que el libro había pasado el filtro de los censores, se le acusaba de introducir doctrinas heréticas. En el proceso a Galileo, pese a tener pruebas endebles, es conminado a confesar con amenaza de tortura, si no lo hace, una promesa de un trato benevolente eh, perdón, en el proceso de Galileo, pese a tener pruebas endebles, es conminado a confesar con amenaza de tortura si no lo hace y promesa de un trato benevolente en caso contrario. Tiene que confesar y se le tratará bien. Galileo acepta confesar y se produce la condena donde se le sentencia a prisión perpetua y se le conmina a jurar de sus ideas, cosa que hace seguidamente. Tras la juración, el Papa conmuta la prisión por el arresto domiciliario de por vida. Después de la juración, Galileo dijo la famosa frase, Epur sin move, y sin embargo se mueve. ¿Sí? Entonces, Galileo va a permanecer confinado en su casa de Florencia desde diciembre del 33 hasta 1638. Allí recibe algunas visitas, lo que le permitió que algunas de sus obras en curso de redacción pudieran cruzar la frontera. Estos libros aparecieron en Estrasburgo y en París en traducción latina. El 8 de enero de 1642, Galileo muere en Arcetri a la edad de 77 años. Listo. Entonces, estos serían los tres grandes científicos del Renacimiento, digamos, que van a dar que va a producir el Renacimiento, que va a dar un cambio a la forma de pensar y que va a promover la ciencia moderna. Más adelante, cuando lleguemos a la ilustración, vamos a ver qué pasa con todos estos personajes, eh, el resultado del racionalismo y del empirismo, quiénes van a ser los grandes defensores de estas ideas y qué es lo que se va a promover, que van a promover ellos. Por ahora, bueno, sigamos en esto. Entonces, después de estos tres grandes científicos, vamos a ver a los pensadores, a los humanistas. Y el primero es Nicolás Maquiavelo, por supuesto. ¿Quién más? En Italia, que va a ser, vamos a centrarnos en Italia, primero que todo, para después pasar por el resto de Europa en la siguiente sesión. Entonces, Nicolás Maquiavelo, que nace en Florencia el 3 de mayo de 1469 y muere en el mismo lugar en Florencia en 1527. Humanista florentino considerado el padre de la ciencia política moderna. Florencia era una ciudad con dos corrientes opuestas, una representada por el austero Girolamo Savonarola y otra por Lorenzo de Médicis, amante del esplendor. Ya habíamos hablado, más adelante hablaremos de Lorenzo de Médicis otro poquito. Ya hemos hablado de que estos dos son los que promueven el Renacimiento en Florencia, ¿no? Uno austero y el otro exuberante. La vida pública de Maquiavelo estuvo enmarcada en sucesos surgidos por la ambición del Papa Alejandro VI y de su hijo César Borgia, el duque Valentino. César Borgia también era un gran humanista y contrató a Leonardo da Vinci para que realizara varias pinturas. En diversas ocasiones Maquiavelo coincidió con Leonardo, manteniendo con él largas conversaciones. Maquiavelo nos presenta la semejanza que existe entre la fortuna y las mujeres, uno de los conceptos que él va a manejar. Y concluye que el osado y no el cauteloso es el que conquistará a ambas, la fortuna y las mujeres. Quien no se arriesga no gana, no conquista. Quien toma el rumbo quien toma el rumbo que podría esperarse de cualquier hombre prudente, excepto el curso que lo salvará, dice Maquiavelo. Eh, quien está preparado para todas las eventualidades, excepto para la que finalmente llega, la muerte.
y quien cuando sus habilidades son insuficientes para solucionar un problema, exclama que no ha sido su culpa, sino la de una extraordinaria e imprevista fatalidad. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe. El emperador Maximiliano fue uno de los hombres más interesantes de la época. Maquiavelo revela el secreto de las constantes fallas del emperador cuando lo describe como un hombre retraído, sin fuerza de carácter y sin los arrestos necesarios para llevar a cabo sus planes o insistir en el cumplimiento de sus deseos. Otro de los personajes estudiados por Maquiavelo, entonces, en El Príncipe los van a estudiar, es Fernando II de Aragón, como el hombre que conseguía grandes conquistas bajo el manto protector de la religión, pero que en realidad desconocía los principios de la piedad, la fe, la humanidad, la integridad. Sin embargo, para Maquiavelo poco hubiese alcanzado Fernando de Aragón si alguna vez se hubiese dejado influir por dichos principios. Aunque nunca lo dijo, se le atribuye la frase "el fin justifica los medios", ya que resume muchas de las ideas contenidas en el capítulo 18 de El Príncipe. Solo el resultado justifica la acción, siendo además el creador del concepto de la razón del Estado. Que la patria se debe defender siempre con ignominia o con gloria, y de cualquier manera estará defendida. No se debe guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso, sino que, dejando de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la vida de la patria y mantenga su libertad. Si una persona desea fundar un Estado y crear sus leyes, debe comenzar por asumir que todos los hombres son perversos y que están preparados para mostrar su naturaleza, siempre y cuando encuentren la ocasión para ello. Son los apartados del Príncipe. Maquiavelo se declara partidario de la República partiendo del supuesto de que toda comunidad tiene dos espíritus contrapuestos, el del pueblo y el de los grandes, que quieren gobernar al pueblo, que está en constante conflicto. Para Maquiavelo, el mejor régimen es una república bien organizada. Toma como ejemplo la República Romana, aquella que logre dar participación a los dos partidos de la comunidad para de esta manera contener el conflicto político dentro de la esfera pública. Es primordial que en dicha república se disponga de las instituciones necesarias para canalizar el conflicto dentro de las mismas, sin las cuales la república se desarmaría. Ninguna de las formas de gobierno, ya sean las buenas, la monarquía, la aristocracia o la democracia, o las maras, la tiranía, la oligarquía o el gobierno licencioso, logran el equilibrio de los partidos dentro del régimen, por lo que son inestables. Eso es un concepto muy interesante para entender la política. Las monarquías con facilidad se convierten en tiranía. Eso es un concepto bien definido. El régimen aristocrático en oligarquía. Puede haber un régimen aristocrático es bueno, pero terminará convirtiéndose en la oligarquía como tal. Y la democracia en licencia. Lo democrático en licencia, es decir, le dará licencia para que hagan lo que quieran. Cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, lo hace para mostrar a Lorenzo II de Medici cómo debe desempeñarse si es que quiere unificar Italia y sacarla de la crisis en la que se encuentra. Puede existir un hombre cuya virtud política, saber aprovechar los elementos de fortuna y escapar de los desfavorables, supere a la República en conjunto, pero dicha virtud política morirá con el mortal que la posea, cosa que no ocurriría en una república bien organizada. Es interesante ver esto cuando uno piensa en un presidente, por ejemplo, que es el que va a resolver los problemas y no siempre es así, ¿no? El príncipe presenta analogías con la figura romana y republicana del dictador, investido de poderes absolutos durante un breve periodo y teniendo que rendir cuentas posteriormente ante la república. Un príncipe, viéndose obligado a sabiendas a adoptar la bestia, tenía el deber de escoger el zorro y el león, porque el león no se puede defender contra las trampas y el zorro no se puede defender contra los lobos.
toda una metáfora. Por lo tanto, es necesario ser un zorro para descubrir las trampas y un león para aterrorizar a los lobos. Es cómo se gobierna de las dos maneras, ¿no? Un zorro y un león. Maquiavelo entiende que todo príncipe debe tener virtud y fortuna para subir al poder. Virtud al tomar las buenas decisiones y fortuna al tratar de conquistar un territorio y encontrarse con una situación que no fue provocada por él mismo, que lo ayuda o beneficie conquistar. Aquel príncipe que obtenga el poder mediante el crimen y el maltrato, siendo este vil y déspota, debe entender que una vez subido al poder, tiene que cambiar esa actitud hacia el pueblo, dando libertad al pueblo para ganarse el favor del mismo, ya que al fin y al cabo estos serán los que decidan su futuro. Es muy interesante que uno dice, uy, es muy maquiavélico, y ese término se ha, digamos, degradado, ¿no? Pero las ideas humanistas que él planteaba son muy, muy interesantes. Sostuvo que el pueblo, a diferencia de la nobleza y el clero, era la médula de las naciones. Sin embargo, este mismo pueblo tuvo que convertirse en cera de manos del político. Las faltas cometidas por el pueblo sometido a su autoridad son el resultado enteramente de su propia negligencia o mal ejemplo, pues según Lorenzo de Medici confirman, el ejemplo del príncipe es seguido por las masas. Todos estos príncipes nuestros tienen un propósito, y puesto que nos es posible conocer sus secretos, nos vemos obligados en parte a inferirlo de las palabras y los actos que cumplen, y en parte a imaginarlos. Entonces, como no podemos conocer los defectos, los secretos del príncipe, es imposible tenerlo, pues de alguna manera nos toca inventarlos, ¿sí? Y lo que hagan, de lo que digan. Es muy dado para hoy, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La inclinación malvada de los hombres hace de nuevo necesaria la alianza del poder con el mal mismo para producir los resultados adecuados de la convivencia y la paz. Hobbes afirma que mientras los hombres viven sin ser controlados por el poder común que los mantenga atemorizados a todos, están en condición de guerra, guerra de cada hombre contra cada hombre. Hannah Arendt escribió que la debilidad del argumento del mal menor ha sido siempre que los que escogieron el mal menor olvidan muy rápido que han escogido el mal. Son dos conceptos muy interesantes sobre vivir el mundo, ¿no? Sobre el hombre y la forma de actuar en un estado. Bueno, sigamos con el otro gran pensador humanista italiano. Digamos, uno de los precursores, inclusive antes eh, eh, de Maquiavelo. Giovanni Picot de la Mirandola, ¿no? Nació el 24 de febrero de 1463 en Florencia y murió el 17 de noviembre de 1494. Humanista y pensador italiano, estudió sobre todo lenguas, griego, árabe, hebreo, caldeo, con el propósito de entender la cábala, el Corán, los oráculos caldeos y los diálogos platónicos en sus textos originales. En 485, durante su estancia en París, leyó los trabajos de Averroes, el filósofo y teólogo asharí hispanoárabe que tradujo del pensamiento aristotélico en Occidente. Su intención era demostrar que el cristianismo era el punto de convergencia de las tradiciones culturales, religiosas, filosóficas y teológicas más diversas. Es una idea muy interesante. ¿De dónde viene el cristianismo como tal? ¿Cuáles son las ideas? Y bueno, y ya de hecho, lea Averroes, entonces entiende que es promover la idea de la escolástica viene de ese mundo griego que había promovido el mundo árabe, como ya había dicho anteriormente. Fue uno de los primeros autores que impulsaron la cábala,
más allá de los círculos judíos, constituyéndose en el fundador de la Cábala cristiana. Hacia finales del año de 1486, publicó en Roma sus conclusiones Philosophicae, Cabalisticae et Theologicae, conocidas como las 900 tesis. Y eso va a ser muy interesante. 900 tesis de religión, filosofía, filosofía de la naturaleza y magia, que son las que le van a dar, digamos, le van a causar problema y le van a generar también fama. Su intención era demostrar que el cristianismo era punto de convergencia de las tradiciones culturales, religiosas, filosóficas y teológicas más diversas. No es algo unificado, sino era general. La obra iba precedida de una introducción que tituló Discurso sobre la dignidad del hombre, del hombre, la Oratio de Hominis Dignitate. Es interesante. Formula tres ideas del Renacimiento. El derecho inalienable a la discrepancia. Podemos discrepar de todo, muy importante en el Renacimiento. El respeto por las diversidades culturales y religiosas, muy, muy importante. Mire, esa idea humanista y de cambio que se va a dar en el Renacimiento. Y el derecho al crecimiento y enriquecimiento de la vida a partir de la diferencia. Que uno, con estas tres ideas, si uno se pone a analizar estas tres ideas, el derecho inalienable a la discrepancia, es un mundo moderno, es lo que hoy está en boga, ¿no? Podemos discrepar de todo lo que digan, podemos respetar las diversidades culturales y religiosas y podemos enriquecimiento, crecimiento y enriquecimiento de la vida a partir de la diferencia. A partir de las diferencias de los demás podemos crecer, podemos enriquecernos. ¿Sí? Manifiesto del Renacimiento o Reforma Hermética, lo va a llamar, va a tener uno de sus textos. Su intención era que estas 900 conclusiones se discutieran en Roma después de la Epifanía de 1487 por los doctos de todo el mundo para entablar una paz filosófica entre los cultivadores de todas las doctrinas. Imagínense esa idea que hubiera acabado con la Inquisición, hubiera acabado con todo, mejor dicho. Era una idea para desarrollar un mundo moderno que ni siquiera hoy se da todavía, ¿no? Pero eso ya lo tenía él plantado. Un ejemplo de esta interpretación de la creación basada en el Génesis y el Timeo de Platón. Dice, cuando Dios terminó la creación del mundo, empieza a contemplar la posibilidad de crear al hombre, cuya función será meditar, admirar y amar la grandeza de la creación de Dios. Pero Dios no ha encontrado un modelo para hacerlo. Por lo tanto, se dirige al primer ejemplar de su criatura y le dice, no te he dado una forma ni una función específica a ti, Adán. Por tal motivo tendrás la forma y función que desees. La naturaleza de las demás criaturas las he dado de acuerdo a mi deseo. O sea, le da la libertad al hombre de ser como él quiere ser. Pero tú no tendrás límites. Tú definirás tus propias limitaciones de acuerdo con tu libre albedrío. Te colocaré en el centro del universo, de manera que te sea más fácil dominar tus alrededores. Tema importantísimo en el Renacimiento y en el cambio del mundo de la Edad Media al hombre moderno. Libre albedrío. No te he hecho mortal ni inmortal, ni de la tierra ni del cielo, de tal manera que podrás transformarte a ti mismo en lo que desees. Eso no parece una proclama de cualquier, en un momento tan complicado, ¿no? Podrás descender a la forma más baja de la existencia como si fuera una bestia, o podrás en cambio renacer más allá del juicio de tu propia alma entre los más altos espíritus, aquellos que son divinos. Libre albedrío que le dará al hombre la libertad de ser como él quiere ser. Sin embargo, 13 de esas tesis fueron consideradas sospechosas de herejía. El Papa las vinculó con la magia cabalística y prohibió seguir adelante con el debate. Imagínense ese debate que, mejor dicho, hubiera sido una cosa importantísima, ¿no? Pico no tuvo mejor idea que escribir una apología de la cual defendía esas tesis cuestionadas, lo que los doctores eclesiásticos consideraron un acto de soberbia y obstinación. Juzgado y condenado por herejía, Pico fue excomulgado, por lo que huyó a Francia,
donde fue detenido y conducido a la cárcel de Vincennes. El heredero del trono de Francia y futuro rey Carlos VIII intercedió a su favor y fue liberado. Tiempo después aceptó una invitación de Lorenzo el Magnífico de Médicis, banquero, político, mecenas italiano, y se instaló en Florencia. Con 28 años de edad, tenía 28 años de edad, Pico de la Mirandola. Ya había dicho todo lo anterior, a los 28 años. Renunció a su cuantía sus bienes y aparte del principado familiar y se entregó a un profundo fervor religioso. Viajó por toda Italia como mendicante hasta que en 1493 el Papa Alejandro VI lo absolvió de cualquier imputación de herejía y lo admitió de nuevo en la Iglesia Católica. Renuncia a lo que dijo y se cambia. Pico, sin embargo, no juró de ninguna de sus tesis. Ingresó a la Orden de los Dominicos, cuyos hábitos llegó a vestir poco antes de su muerte. El 17 de noviembre, Pico fue envenenado en extrañas circunstancias. Esta es una foto, una imagen de él hecha por Botticelli, que más adelante, cuando veamos la pintura, estaremos hablando de Botticelli. Corrió el rumor que uno de sus secretarios le había envenenado debido a su estrecha relación con Savonarola. Pico llegó a reunir una de las bibliotecas personales más ricas del Renacimiento, que llegó a un amigo con la condición de no cederla a ningún convento. Siempre fue reacio. Un eterno rebelde frente ante la autoridad eclesiástica. Su epitafio decía: Ixitus est Pico Mirandola, caetera norum, et tagus et Ganges forzan et antípodes. Aquí yace Pico de la Mirandola, el Tajo, el Ganges. Aún las antípodas saben el resto. Bueno, sigamos con otro de los personajes, los dos últimos personajes humanistas. Gianfrancesco Poggio Bracciolini, humanista italiano, que nació en Terranova, cerca de Arezzo, el 11 de febrero de 1380 y murió en Florencia el 30 de octubre de 1459. Como podemos ver, vamos de atrás hacia adelante, ¿no? O sea, empezamos con Copérnico, Galileo, estos que eran del 500, casi 1600, y vamos llegando, digamos, hacia atrás, después Maquiavelo, después Pico, y este que es mucho antes, que son los orígenes del humanismo. Hijo de un boticario, aprendió a escribir caligráficamente y muy rápido, de forma que sus trabajos de escribiente pudo pagar sus estudios de notario en Florencia. Llegó a Roma a fines de 1403 y entró como escribano simple en una administración papal que contaba entonces con un centenar de ellos. Al año siguiente ya era uno de los 7 secretarios apostólicos de la curia del Papa Bonifacio IX. Ocupó el cargo de canciller de Florencia en junio de 1453 gracias a la protección de los Médicis y fue un latinista convencido de que el latín era una lengua viva. Fue un incansable perseguidor de manuscritos por toda Italia, Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, de suerte que rescató, compró, copió o robó en gran parte la literatura clásica latina antigua que reverdeció en el Renacimiento desde el seno de los monasterios a los que acudió en su búsqueda. Eh, es importante esto, ¿no? Porque de dónde toda esa influencia griega y latina, ¿de dónde viene? ¿Dónde pudieron acceder a los textos? Pues este es uno de los promotores de esos textos. Así rescató numerosos discursos de Cicerón que encontró en el monasterio de Cluny en 1415, así como el monasterio de San Galo, en Suiza. El primer texto completamente de la Instituto Oratoria de Quintiliano lo recuperó. Un fragmento de Valerio Flaco, comentarios de Cicerón, otro de Asconio y Prisciano a Virgilio y un manuscrito de Vitruvio. En Alemania encontró un códice de Vegesio. También encontró el de Rerum Natura de Lucrecio y obras de Manilio, Silio Itálico, Amiano, Marcelino y obras de los gramáticos Caper, Eutiques y Probo. Es interesante ver todo lo que hizo este personaje. O sea, es una historia interesante
este buscador de textos en el Renacimiento, buscando los textos del mundo antiguo, ¿no? Entonces esos conventos y todo, encontrándolos, esos manuscritos. También halló la Silvae del Estacio, y esto es solo una pequeña parte de sus descubrimientos. Hizo muchísimos más. Estudió además la historia de Florencia, que escribió desde los años 1350 a 1455 y compuso numerosas epístolas, algunas de ellas contra sus enemigos y diálogos en latín. Fue muy conocida y popular una colección suya de cuentecillos cómicos que tituló Liber Facetiarium. Es un intelectual completo, ¿no? Escribía con una rapidez extraordinaria y había desarrollado una caligrafía llamada letera antica, fundada sobre la minúscula carolina, que él habría perfeccionado, que es la que está aquí atrás. Era tan bella y legible que se habría servido de modelo y diseño de los caracteres latinos del impresor veneciano Aldo Manuzio. Bracolini es considerado el principal creador de la letra caligráfica letrera antica, formata o humanística que defendió desde sus trabajos como notario y a través de la secretaría, que difundió, perdón, desde su trabajo como notario y a través de la secretaría del Papa. Entonces, este tipo de letra humanista es la que él va a promover con, a promover con sus manuscritos y dio lugar a fines del siglo XVI, XV, perdón, a la letra humanística de imprenta, que es esta. Pollo Braccolini, enviado papal del siglo XV, bibliófilo y buscador de libros. Describió la última copia de la obra del poeta romano Lucrecio sobre la naturaleza de las cosas en un abandonado monasterio alemán. Supuso la reintroducción de las ideas importantes que provocaron la edad moderna. El último sería Lorenzo Valla, 1406, 407, 1457, y que es un humanista, educador, filósofo italiano considerado pionero de la crítica histórica y filosófica. Fue conocido en su tiempo por su demostración de la donación de Constantino, documento mediante en el que el papado se arrogaba el dominio de los extensos territorios de Occidente. Esa demostración, donación de Constantino, que recuerden ustedes, fue la que sacó Carlomagno para decir que él era el legítimo representante del Papa, pues fue un documento falso. Entonces, ahí dice que este personaje fue el que demostró que ese documento era falso. El terreno de la filosofía bíblica, sus aportaciones máximas fueron los comentarios al Nuevo Testamento, que serían la base de la crítica textual de humanistas posteriores como Erasmo de Rotterdam. Su redacción de una nueva gramática latina, la elegancia de la lengua latina, de elegantia linguae latinae, que superaba las gramáticas medievales y enseñaba un latín clásico de gran corrección y elegancia. Escribió de librero arbitrio, delectae disputaciones y declamaciones contra las donaciones di Constantino, que es su obra filológica más ambiciosa y que supuso un gran apoyo para el posterior protestantismo, escrita cuando Alfonso de Aragón estaba en guerra con el Papa. Listo. Bueno, digamos que esto ha sido el trabajo de hoy, un acercamiento al mundo eh, intelectual humanista italiano.